Bueno, muy buenas noches. A ver, puede salir mejor, me siento medio solo acá. Buenas noches. Bueno, gracias, en primer lugar, gracias por la invitación. Gracias porque hace bastante tiempo, desde que comenzó esta pandemia, me parece que muchos de nosotros no nos hemos visto, quizás por ahí por Zoom. Creo que tengo entendido que estamos saliendo también a los hogares de los hermanos. También le doy un saludo y también traigo saludos de la iglesia de Cinco Saltos. Allí también anoche nos congregamos. Nosotros tenemos reuniones los martes y los domingos en forma presencial ya hace un tiempo, y por la gracia del Señor creo que ya está, de a poco estamos volviendo a la normalidad y poder disfrutar de esto tan bueno que es juntarnos y vernos, porque es bueno, en los primeros tiempos, cuando comenzó todo, ver por Zoom, fue todo un desafío, ¿no? Pero después eso no se reemplaza con el abrazo, con el estrecho de ver a los hermanos, y la verdad que nos hace bien estar juntos. Como cantábamos recién la primera canción, una canción que hace tiempo que la tenía en la memoria, pero nos hace bien estar juntos y dando gloria al Señor, y también disponer nuestro corazón para poder escuchar su palabra en esta noche. Alberto, cuando me dijo, ¿podés compartir el fin de semana? Le digo, bueno, listo. Así que vamos a meditar en esta noche, en estos minutos que tenemos por delante, en una persona que quizás muchos de nosotros no hemos escuchado mucho, allí en Génesis capítulo 5. Vamos a verso 21. Vamos a hablar un poquito acerca de un hombre que dice la palabra de Dios, y esta es quizás el tema en esta noche, ¿no? Hablar de este hombre, un hijo de Dios, un hombre justo, que Dios dejó grabado en su palabra acá, de la vida de Enoc. Y vamos a leer, acompáñenme en Génesis capítulo 5, verso 21, ¿sí? Unos versículos hasta el 24. Dice la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Y este es el tema de esta noche. Subrayá en tu Biblia: caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. También acompáñenme allí a Hebreos capítulo 11. Allí también encontramos algo que menciona acerca de la vida de Enoc. Capítulo 11 de Hebreos, verso 5. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios bendiga su palabra, y quisiera que oremos para que el Señor en esta noche nos pueda hablar a cada uno de acuerdo a la necesidad que hemos traído. Padre, gracias por abrir tu palabra, gracias por el privilegio de estar en este lugar, pero también sabemos que es una enorme responsabilidad de poder transmitirla. Por eso oramos para que por medio de tu Espíritu tú nos estés hablando, para que nos estés exhortando, animando, y que podamos salir desafiados a poder caminar contigo cada día más. Padre, dejamos este tiempo en tu presencia, agradecido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos de nosotros quizás hemos escuchado o leído esta parte de la palabra de Dios? De este hombre llamado Enoc.
Enoc fue, podríamos decir, la 7ª generación después de Adán. La Biblia nos dice acá que tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. En otra versión, por ejemplo, la NTV dice que Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años y tuvo hijos e hijas. Ahora, cuando queremos hablar acerca de este tema de caminar con Dios, algo sucedió en la vida de Enoc que, si ustedes prestaron atención, dice que tenía 65 años cuando engendró, cuando Dios le dio la bendición de tener un hijo y que luego le iba a nombrar como Matusalén, un hombre que vivió muchos años. Ahora, la Biblia dice que Enoc tenía 65 años, pero hay algo que destaca y me gusta en el verso 22, que dice que después que engendró, después que nació Matusalén, él empezó a caminar con Dios. Ahora, esto me hace pensar en un antes y en un después de la vida de Enoc. Un antes porque hasta los 65 años quizás él vivió a su manera, pensando como vos y yo, llevando una vida quizás medianamente correcta. Pero después que nace su hijo Matusalén, comienza a caminar con Dios. Y esto me hace pensar, y nos tiene que llevar a pensar en primer lugar, ¿cuándo fue que recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Cuándo fue ese día en donde vos y yo pudimos entender que estábamos lejos de Dios, que éramos pecadores y que había un vacío en nuestro corazón? Porque fue ahí donde cuando pudimos arreglar las cuentas con Dios, y ahí comenzó todo en nuestra vida. Y desde ese momento empezamos a caminar con Dios. En lo personal, con mi esposa ya hace casi 25 años que estamos caminando con Dios. ¿Cuánto hace que en tu vida que recibiste a Cristo empezaste a caminar con Dios? Quizás en lo personal, hace 25 años hubieron altos y bajos. Quizás hubieron problemas, dificultades, pruebas, y lo siguen habiendo. Pero por la gracia de Dios seguimos caminando con Dios. Y esto me hace pensar que caminar con Dios, si queremos definir qué es caminar con Dios, yo encontré un significado, o podríamos decir definir qué es caminar con Dios. Mirá, dice que caminar con Dios es mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos, en todo lo que hacemos, decimos, es decir, en cada aspecto de nuestra vida. Eso es caminar con Dios, tenerlo presente desde que vos te levantás hasta que te vas a acostar. Y esto es día tras día, meses tras meses, año tras año. A mí lo que me llama la atención de la vida de Enoc, que caminó con Dios 300 años. 300 años. ¿Hace cuánto que estás caminando con Dios? Acá tenemos un ejemplo y vamos a rápidamente, yo encontraba algunos aspectos. ¿Qué fue lo que, y cómo llegó a caminar con Dios 300 años Enoc? ¿No? En primer lugar, encontraba que él determinó en su corazón caminar con Dios. Él determinó, él tomó la decisión de decir, a partir de ahora, yo quiero caminar con Dios. Y caminar con Dios es prácticamente abrazar el corazón de Dios. Porque nadie puede caminar con Dios si no le conoce. Y de eso se trata la vida, de caminar con Dios, conocerlo. No conocerlo simplemente como un Dios que podemos acudir a su presencia cuando clamamos y
y como ahora que podemos juntarnos y orar y Él responde, sino que caminar con Dios implica una constancia, una entrega total, algo que tenemos que determinar cada uno de nosotros. Dios siempre va a permanecer fiel a pesar de lo infieles que somos, de los pecadores que somos, pero Él permanece fiel. Muchas veces podemos escuchar de caminar con Dios y en el transcurso de la vida, en algún momento quizás nos soltamos de la mano de Dios. Pero Dios allí está, permanentemente, tratando de hacernos volver a ese primer amor. Ahora, Él determinó en su corazón, Enoc determinó en su corazón andar en su camino, abrazar su corazón en su entrega diaria. Ahora, Amós 3:3 dice que andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Nadie puede emprender un camino junto a otro si no se pone de acuerdo primero. Recién me oraba con Nico, ¿no? Y lo poco que charlamos dice que se casó en este año. Y ellos emprendieron, seguramente se pusieron de acuerdo para empezar a caminar juntos en esta vida como matrimonio. Pero también antes de eso hubo que ponerse de acuerdo para iniciar un noviazgo. Y eso es lo que Dios quiere, que nos pongamos de acuerdo con Él. Que Él sea el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de toda nuestra vida. Nadie puede caminar junto a Dios si yo no me pongo de acuerdo con Él. Ahora dicen Juan capítulo 14, verso 23, el mismo Señor Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 15, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os mando. Mirá, Enoc tuvo que aprender a estar de acuerdo con Dios. Enoc tuvo que aprender a amar a Dios. Enoc tuvo que aprender a ser amigo de Dios. Y es eso lo que nos toca a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Tenemos que aprender nuestra vida que comienza en ese acto de fe, de entrega a Dios, es un aprendizaje continuo de querer amarlo más, de aprender a conocerlo más, de poder tener más intimidad con Él en aquellos momentos difíciles, pero también alegres. Enoc tuvo que aprender y determinó en su corazón caminar con Dios. Seguramente yo pensaba, ¿no? Podemos presuponer que Enoc cuando tenía problemas y no sabía qué hacer, hablaba con Dios, oraba a Dios y le decía seguramente, Señor, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Cómo enfrento la vida? Dice la palabra de Dios que crió hijos e hijas. Y criar hijos, hoy también pedían en oración sabiduría para crianza de los hijos. ¿Cuán difícil es criar hijos hoy? Y para Enoc seguramente no le fue fácil criar hijos e hijas. Tuvo que buscar ayuda, tuvo que pedirle a Dios sabiduría, tuvo que entregarle sus proyectos, sus problemas a Él. Y por eso empezó a caminar con Dios. Ahora, yo notaba algo que tiene que ver con ponerse de acuerdo cuando se comienza una relación o alguien quiere caminar con Dios. Dice, si yo decido caminar con alguien, en este caso, vamos a poner el ejemplo de Nico esta noche, él decidió con su esposa caminar juntos, pero tuvieron que ponerse de acuerdo, ¿no? Y esto es un camino largo a recorrer. Pero si no tienen los mismos intereses, si no tienen la misma fe, si no tienen un mismo fin, va a ser difícil, va a ser
se va a poner tedioso caminar juntos todo un tiempo, porque si no se ponen de acuerdo, dice la palabra, ¿cómo van a andar dos juntos si no se pusieran de acuerdo? ¿Sabés que hace un tiempo atrás, allí en la iglesia de Cinco Saltos, como cuerpo pastoral, muchas veces nos toca escuchar a hermanos o a hermanas y escuchar sus testimonios? Y en este caso nos tocaba escuchar una hermana que llegó a la iglesia de Cinco Saltos con el deseo de congregarse, con el deseo de estar en comunión, y no conocíamos nada de ella. Siempre lo habíamos visto de vez en cuando en las reuniones con un bebé. Y bueno, ella manifestó poder congregarse en Cinco Saltos. Tuvimos un encuentro y escuchamos su testimonio. Y ¿sabés lo que me llamó la atención? De que al escucharla todo, cuando conoció a Cristo, de una joven adolescente, vivió una juventud, se apartó del Señor, volvió, estudió en una facultad en Buenos Aires, allí conoce a una persona que actualmente es su esposo. Y ella cuando conoció a esta persona, contaba en su relato de su testimonio, decía, y habló con su líder de joven en su momento y le decía, ¿sabés que conocí a alguien y quiero consejo? Y lo primero que le dijo este hermano, le dice, ¿es un hijo de Dios? No. Entonces este hermano le dice, mirá, la palabra de Dios dice que en principio si vos querés comenzar una relación con esa persona, tiene que ser un hijo de Dios, porque las cosas se van a poner difíciles de lo contrario. Ella no quiso escuchar el consejo, termina casándose con esta persona. Hoy tienen 2 hijos. Pero ¿sabés lo que me llamó la atención? De escucharla decir, yo amo a mi esposo, pero se me está poniendo cuesta arriba, se me está poniendo difícil, porque tengo que cargar a mis hijos, traerlos a la reunión. Y por ahí muchas veces no puedo venir a la reunión porque él no puede, por su profesión. Ahora, ¿andarán 2 juntos si no se pusieran de acuerdo? Nadie puede empezar a caminar con Dios si no se pone de acuerdo. Primeramente con Dios y después con la persona que Dios te da. Ahora, no solamente Enoc determinó en su corazón empezar a caminar con Dios, sino que en segundo lugar tuvo que aprender a depender de Dios. A depender de Dios. Mirá, dice la palabra de Dios allí del Salmo 37, acompáñenme a buscarlo. Salmo 37, verso 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Enoc tuvo que aprender esto, a depender de Dios, a encomendar, a decirle a Dios, mirá, mostrame cómo sigo, cómo hago esto. ¿Sabés? Yo pensaba, Enoc no tenía la Biblia como la tenemos vos y yo. Enoc no tenía ni siquiera el Pentateuco en su momento. No tenía el libro de los Salmos al salmista para escuchar esto. Pero él tuvo que aprender a depender de Dios. Hoy para nosotros quizás es fácil escuchar esto, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Pero para Enoc en su época, que no tenía más que escuchar a Dios y salir a desafiar, a salir desafiado a decir, esto es verdad, a ver, ¿qué me muestra, Señor? Él tuvo que aprender a depender de Dios. Así como vos y yo, cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor, tuvimos y estamos aprendiendo a depender de Dios. Porque muchas veces pasan los años y quizás en grandes decisiones que tenemos que tomar, dependemos de Dios.
pero en aquellas pequeñas decisiones que tenemos que tomar, quizás lo hacemos como algo natural que nos fluye. Pero ¿cuánto tenemos que aprender a depender de Dios? Estos 2 años que estamos viviendo, que las iglesias se tuvieron que cerrar, ya no poder vernos, y todos te dicen hay que cuidarse, hay que tratar de... Sí, pero hoy más que nunca tenemos que aprender a depender de Dios. Estamos en las manos de Dios. Cada día que vos salís, enfrentamos un nuevo día. Y tenemos que aprender a depender de Dios. Decirle, Señor, mirá, cuidame ahora, tengo que salir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿Cuánto nos cuesta aprender a depender de Dios? Y la pregunta que me hacía, ¿estoy caminando con Dios? ¿Estoy aprendiendo, estoy dependiendo de Dios en cada situación de mi vida? O quizás lo tomo en cuenta en aquellas cosas grandes que quizás ya no podemos manejar. Ahora, Enoc tuvo que aprender a depender de Dios. Porque acá no se trata de lo que yo pienso, sino de lo que dice Dios en su palabra. Muchas veces, yo pienso que, pero Dios dice, y nos dejó acá su palabra para que podamos realizar las cosas diarias, cotidianas, aprendiendo a depender. Tenemos que encomendarnos, tenemos que confiar para que Él pueda actuar. Y cuando actúa, muchas veces nos sorprende. Ahora, en tercer lugar, Enoc tuvo que aprender a deleitarse en Dios. A deleitarse. Mirá, dice el Salmo que estamos meditando, Salmo 37, verso 4, el anterior. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Y qué es deleitarse? Deleitarse es disfrutar. Deleitarse es ser apasionado. Porque cuando uno comienza en las cosas del Señor y te disipulan y te enseñan, te dice, tenés que aprender a orar para encomendarte a Dios. Tenés que cada día abrir la palabra de Dios para que el Señor te hable. Pero esto es el comienzo. Pero después pasan los años, nos llenamos de responsabilidades, de tareas, y por ahí nos cuesta deleitarnos en el Señor. Muchas veces lo hacemos quizás ya en una forma natural, porque tengo que leer, oro y salgo. Y mi pregunta era, ¿me estoy deleitando en Dios cada día? Y más en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Tenemos que aprender a depender de Él, tenemos que deleitarnos en Él. ¿Te apasiona leer la palabra de Dios cada día? Y cuando vos te levantás y estás tomando un mate quizás con tu esposa o un café y te enfocás en la palabra, ¿te deleitás en Dios? ¿O quizás se nos ha ido ese deleite en nuestra vida? Y mucho más con todo esto que nos está sucediendo como iglesia a nivel mundial, ¿no? Quizás hemos dejado de deleitarnos en la presencia de Dios. Ahora, mirad lo que dice el Salmos 36. Ahí nomás, un capítulo anterior, verso 7. Salmo 36, verso 7. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú lo abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Mirá, yo cuando leía este salmo, el salmista podía decir, oh Señor, qué preciosa es tu misericordia, tu fidelidad, tu gran amor. En otra versión dice, cuán grande es tu amor inagotable.
que yo me puedo amparar bajo tus alas. ¿Cuántas veces nos sentimos desprotegidos con todo lo que está pasando y nos sentimos como que estamos viviendo un tiempo muy difícil y tenemos que buscar el amparo de Dios? De decir, Señor, quizás no entra el miedo, el temor a salir por miedo a, pero el salmista decía, qué bueno es poder ampararme bajo tus alas, sabiendo que en ti tengo el cuidado y la protección que necesito. Ahora, el versículo 8, la segunda parte, dice, tú lo abrevarás del torrente de tus delicias. Y esa palabra torrente me llamaba la atención. Las delicias del Señor no son un chorrito de delicia. Dice, es un torrente. Es una catarata de delicias que Él tiene para que nosotros nos deleitemos. Ahora, eso es lo que Dios quiere. Bañarnos, que nos bañemos en esa catarata, en esas torrentes de delicias, para que vos y yo podamos deleitarnos con su palabra. Porque contigo está el manantial de vida. El salmista está diciendo, en vos, Señor, estoy saciado, no me falta nada, tengo todo lo que necesito. Y cuando ves que Dios te da todo, y quizás a veces nos hace falta, es verdad, tenemos que clamar a Dios, pero Él nos concede por su misericordia, y nos damos cuenta que te ha hecho faltar en este tiempo provisión, te ha hecho faltar salud, quizás hemos estado enfermos, pero por la misericordia de Dios salimos adelante y estamos. ¿Te ha hecho faltar la protección de Dios en este tiempo? Porque sus bendiciones son torrente de delicia. Es una catarata de delicia que Él tiene preparado para nosotros. Él quiere que nos deleitemos. Ahora, también pensaba en estos tres aspectos. Él determinó caminar con Dios. Él aprendió a depender de Dios. Él aprendió a deleitarse en Dios. Ahora, ¿qué es lo que sostuvo a Enoc vivir y caminar junto a él 300 años? ¿Qué pasó en la vida de Enoc? Mirá, hemos leído ahí en Hebreos, capítulo 11, dice que por la fe Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y por eso dice el versículo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que puso Enoc en Dios hizo que aprendiera todo esto que estamos hablando. Y él, como veía que Dios estaba junto a él, y a pesar de un montón de circunstancias que seguramente le tocó vivir, él pudo ver la mano de Dios en todo momento en su vida. Y por eso daba testimonio a otros de que se puede y se podía vivir una vida diferente. Y es eso de lo que Dios quiere en nuestra vida, que podamos mostrar a una sociedad, a un mundo, de que si ponemos en la fe de Dios, podemos ser diferentes. Escuchaba recién antes de venir a casa un noticiero donde estaban hablando acerca de el gobierno que nos toca como argentinos, y estaban un poco enfocándose en los gobernantes y en todos los que nos gobiernan, y decía, y una periodista dijo, ¿sabe qué? Los argentinos nos hemos olvidado de Dios. Porque si buscáramos a Dios y pudiéramos aplicar esa vida espiritual, podría ser una Argentina diferente. Y yo pensaba, qué gran verdad. Si las personas pudieran ver a nosotros que somos hijos de Dios y pusimos la fe en Cristo y que somos diferentes y que podemos mostrar a un mundo, a un Cristo, muchos podrían decir, yo quiero tener la fe que vos tenés. Y en todo este tiempo, a lo largo de esta pandemia,
seguramente vos y yo hemos tenido la oportunidad de hablar de Cristo. Y muchas personas empezaron a caminar con Dios, porque pusieron la fe en Cristo. Otros quizás no quieren saber nada. Pero Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Ahora, ya para ir terminando, ¿sabes qué? Yo pensaba y anotaba esto para no olvidarme, ¿no? Porque el Señor me iba hablando y decía, Enoc, ¿cómo pudo sostenerse y caminar con Dios 300 años? ¿Sabes qué? Caminar con Dios comienza con un acto de fe y se sostiene con un sinnúmero actos de fe. Ese día que aceptamos a Cristo, comenzamos a andar con Dios, a caminar con Dios. Pero esa fe que hemos puesto en Cristo es la misma fe que nos sostiene día tras día, porque vemos cómo Dios se va manifestando, cómo Dios está en nosotros a pesar de la situación, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que somos. Y esa fe es la que sostuvo a Enoc. Ahora, Romanos capítulo 1, verso 17 dice que el justo por la fe vivirá. 2 Corintios 5, 7 dice que por fe andamos y no por vista. Enoc comenzó a caminar su camino por medio de la fe. Se mantuvo por la fe y caminó con Dios por 300 años hasta que el Señor se lo llevó. Y es eso lo que el Señor quiere en nuestra vida, que sigamos caminando con Dios. ¿Por qué? Porque un día Él viene y nos va a llevar. Vivimos en un mundo. Estamos viviendo en casas diferentes, pero no es nuestro hogar. El hogar que nos espera es el cielo. Tenemos un hogar, una casa donde vivir aquí en este mundo. El Señor Jesús dijo, ustedes no son del mundo, son ciudadanos del cielo. Entonces, se puede caminar con Dios, poniendo la fe, deleitándome en cada día en su palabra, cuando oramos, cuando vemos al hermano, podemos tratar de poder cada día depender de Dios, pero es una determinación que tenemos que tomar, una decisión, para decir, yo quiero caminar con Dios. Y si perdiste y le soltaste la mano, quizás alguien que está escuchando y perdió esto y soltó la mano de Dios, es hora de tomarte de la mano de Dios, de empezar a caminar con Él, el tiempo que te queda. Mirá, la gracia que sostuvo a Enoc para poder caminar 300 años es la misma gracia de Dios que nos sostiene para poder seguir caminando junto a Él y esperar ese día glorioso, ese día donde vamos a disfrutar por la eternidad eso que tanto anhelamos o quizás escuchamos de su palabra, pero eso va a ser real. Tenemos que aprender a caminar juntos porque en el cielo vamos a estar juntos y vamos a pasar una eternidad con Él, disfrutando esto que Dios nos muestra en su palabra. Que podamos reflexionar en este tiempo, poco tiempo que tuvimos, en la persona de Enoc y en lo que él hizo y Dios dejó plasmado en su palabra, que él caminó con Dios 300 años por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios lo sostuvo, la fe que puso en Dios es la misma fe que hoy tenemos vos y yo, que la depositamos un día cuando le abrimos nuestro corazón y le dejamos entrar como Salvador y Señor de nuestra vida. Vamos a orar y le agradecemos al Señor por este tiempo.
Padre y Señor nuestro, te damos gracias por el ejemplo que encontramos en la vida de Enoc. Gracias porque él determinó en su corazón confiar en ti, caminar un día contigo. Él aprendió a deleitarse. Él aprendió a depender de ti. Señor, ayúdanos a hacer esto y tomarlo como ejemplo para nuestra vida. Porque no estamos solos en este mundo. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, que nos habla con tu palabra. Y Señor, anhelamos ese encuentro contigo. Así como Enoc fue traspuesto, fue llevado al cielo. Un día nosotros también, aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo, también vamos a ser traspuestos, vamos a ser llevados a ese lugar hermoso que tú estás preparando, Señor. Gracias te damos por este tiempo de poder meditar en tu palabra y poder compartir con los hermanos en este lugar. Bendice cada vida, cada familia, y que podamos en esta noche seguir meditando en esto. Oramos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.